Gloria al Señor. Muy bien, hermanos, en esta tarde quiero invitarles a que me preste atención por algunos minutos para que podamos recibir la palabra del Señor. Y solamente pues quiero que usted busque la Biblia en el libro de los Hechos. Bendito sea el Señor. Libro de los Hechos. Gloria a Jesús. Capítulo 26 del libro de los Hechos. Capítulo 26 del libro de los Hechos. Gloria a Dios. Los niños van a bajar. Los niños chiquitos van a bajar. Ok. De 7 a 11 años. Los niños de 7 a 11 años bajan al basement. A su nombre, pueblo. Vamos, si usted tiene alabanza, déselas al Señor. Amén. No debemos esperar a que nos las pidan, a que la demos, sino que tenemos que darla porque debe haber un corazón agradecido. Donde hay un corazón agradecido, hermanos, deben haber alabanzas entonces. Gloria al Señor. Capítulo 26 del libro de los Hechos, en el versículo 27 y 28, leemos la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Verso 27 dice así: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Dice Pablo, yo sé que crees. Amén. Yo sé que crees. Verso 28. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Mi oración es que Dios nos pueda continuar bendiciendo en esta hora a través de su palabra. Saludos a los hermanos que me escuchan por la radio. Sé que debe estar el hermanito Juan Ortiz por ahí, escuchándonos, y su familia. Ya, de hecho, los hermanos Ortiz salen mañana, amén, hacia la Florida. Sabe que el pasado domingo ellos estuvieron despidiéndose de la congregación también. Salen el próximo mañana, salen ellos mudándose hacia el estado de la Florida. Y oramos pues para que Dios los bendiga y les ayude a ellos allá en su nuevo lugar que ellos han decidido ir para ese lugar a vivir. Así que le damos nuestros mejores, o expresamos nuestros mejores deseos a nuestros hermanos. Dice amén. El tema que voy a usar en esta tarde para predicar es sencillo, y es por poco que predico, por poco que no vengo, por poco que me saco la lotería, dicen algunos, por poco. Así que el tema es ese, por poco. Y lo voy a usar basado a este pasaje bíblico que hemos leído, donde Pablo ha predicado, amén, y ha testificado a hombres importantes, gloria al Señor, del Imperio Romano. Pero quiero introducir leyendo unas historias verídicas. Su nombre era William Hyatt, tenía 62 años. Iba conduciendo su camioneta atravesando el desierto de Mojave. Pero a mitad del desierto su vehículo se avería, y este hombre de 62 años, al encontrarse en medio del desierto, decide entonces empezar a caminar hasta llegar a algún lugar donde él pudiera encontrar ayuda. Dice que William Hyatt caminó 22 millas a través del desierto. Y ya en el último tiempo, en el último momento, él iba arrastrándose. Las últimas 2 millas él las caminó a rastras allí, arrastrándose. Y dice que en el último momento él colapsa, su corazón se detiene debido a toda la deshidratación. Y allí con su rostro en la arena, allí muere esta persona llamada William Hyatt. Lo más interesante de todo esto es que murió a tan solamente media milla de donde se encontraba el manantial Saratoga. William Hyatt por poco sobrevive. Este otro soldado sobrevive la Segunda Guerra Mundial. Y ya él regresaba hacia Estados Unidos desde Europa.
Pero dice que él llama a su mamá ya montándose al avión que lo traería hacia los Estados Unidos para decirle a la mamá: mami, estoy regresando a casa. Después de 4 años en la guerra, donde sobrevivió a situaciones terribles, donde casi estuvo a punto de perder la vida, donde estuvo con las fuerzas aliadas peleando y ganaron la batalla allá en la Segunda Guerra Mundial. Y él está entusiasmado porque regresa a casa con sus padres. Llegó a Estados Unidos y en Estados Unidos toma un pequeño avión que lo llevaría de retorno hacia su casa junto a sus padres que vivían en Dallas, Texas. Pero trágicamente el avión, antes de llegar a Texas, colisiona. Y este soldado por poco llega a la casa de sus padres. Por poco. Esta historia usted y yo la vimos un 1 de febrero en vivo en la televisión. Fue 1 de febrero del año 2003. El transbordador Columbia regresa de su misión número 28. Estuvo 16 días en el espacio. Y estando a tan solamente 15 minutos de aterrizar, todas las familias estaban reunidas en Houston para darle la bienvenida a sus seres queridos. Pero algo terrible sucedió. Un pedazo de aislamiento de espuma se desprende y daña una de las alas del transbordador. La fuerza y el calor en el momento en que ingresa de nuevo a la atmósfera terrestre causa que la nave entonces en el momento se desintegre y cayera como lluvia, amén, en pedazos sobre los estados de Luisiana y Texas. Los 7 astronautas que iban allí por poco regresan a casa. Estas 3 historias son verídicas. Y estamos utilizando el tema por poco porque la palabra poco es un adverbio de cantidad. Y cuando decimos por poco, lo que estamos diciendo es que este adverbio compuesto, hermano amado, amén, este adverbio de cantidad es un adverbio que se utiliza, que se puede utilizar para expresar la frustración de casi haber alcanzado algo, o también para expresar la felicidad de casi haber tenido una tragedia, por decirlo así. ¿Qué quiere decir con eso? Hay personas que dicen: estuve así, a punto de morir, por poco me muero. ¿Han escuchado expresiones de esas? Fui al hospital y me hicieron un chequeo, un examen, y por poco me dejan. Ahora, ese por poco indica para la persona que lo expresa, indica una felicidad. Dice: estuve a punto de que me dejaran en el hospital, pero no, estoy aquí. Y así sucesivamente. Esa es una expresión muy coloquial, es una expresión muy usada por casi todos nosotros. Cuando decimos por poco, estamos utilizando, es el mismo sinónimo de decir casi. Casi voy a mi país. Casi que, como le dije hace un momento, casi que me saco la lotería. Por poco que me compro el carro. Estuve así de pelito de que me pegaran y me mataran, etcétera. Ahora, cuando yo estaba leyendo la Biblia hace un par de semanas atrás, mientras leí este pasaje, el Señor tocó a mi corazón. Y hay muchas prédicas, porque yo estaba buscando información y encuentro muchas prédicas inclusive con ese mismo tema. Pero cuando yo estaba leyendo, el Señor me puso, amén, esa expresión por poco, para que lo usara como tema, amén, para la predicación. Porque ese por poco a muchos les ha costado muy caro. Hay personas que por poco se salvan, pero no se salvaron. Murieron. Hay personas que ahora mismo quizás estuvieran con nosotros, pero no están.
Ese por poco no es una garantía de nada. Y por eso es que cuando leía la Biblia, el caso de este hombre Agripa, que era un líder importante en el gobierno romano, que fue enviado a llamar para que escuchara el testimonio del apóstol Pablo cuando Pablo fue conducido porque se había considerado que era un crimen que él había hecho estar hablando de Jesús. Y por eso es que los judíos habían acusado a Pablo de ser un sedicioso, de ser un alborotador, de ser un hombre que venía con una enseñanza errónea que alborotaba las ciudades. Y sin embargo a Pablo lo llevan para ser juzgado y para ser condenado. Y cuando a Pablo lo tienen, está en Roma el apóstol Pablo y él está testificando acerca de cómo Dios lo salvó a él. Dice del contexto bíblico, y me gustaría que usted examine con sus ojos la porción bíblica completa para que pueda entender qué es lo que acontece, qué fue lo que pasó. Dice el versículo 24, diciendo él estas cosas en su defensa. Pablo defendiéndose, está ante las personas que le pueden ayudar a él para que no caiga preso. Festo dice a gran voz: estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso, amén, que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Y allí tienen a Agripa, que también está escuchando junto a su esposa Berenice. Y Agripa está atento, escuchando. Y Pablo siente en su espíritu que Dios había tocado a Agripa, amén, por medio del testimonio. Me imagino que Agripa está sumamente, como decimos, hipnotizado, está embelesado escuchando el testimonio. Y por eso el apóstol Pablo le pregunta a Agripa: ¿crees, oh rey Agripa? Mientras Festo dice que yo estoy loco, a ti te pregunto, Agripa, ¿crees a los profetas? Y Pablo mismo se responde: yo sé que crees. En otras palabras, el Espíritu Santo le daba testimonio a Pablo que Agripa estaba siendo, hermano, compungido por la palabra. Y Agripa en su corazón, él sabe que la verdad que Pablo está hablando es ineludible, que lo que Pablo está diciendo no hay lugar a duda en cuanto a la conversión de él. Agripa está convencido prácticamente. Y el Señor se lo muestra a Pablo, y por eso Pablo dice: yo sé que crees. Y Agripa entonces vuelve y se reacciona y le dice a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. La palabra persuadir es convencer. Por poco me convences, le dice a Pablo, por poquito me hago cristiano. ¿Sabe cuántas personas viven la vida felices, según ellos felices, y dicen: yo por poquito que me quedo en esa iglesia, por poquito que me hago cristiano, qué bueno que no lo soy? Y ellos creen que tomaron la mejor decisión. Agripa, y si usted sigue leyendo la palabra, allí dice la escritura, y Pablo le dijo a Agripa, le dice: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Pablo le está diciendo: yo quisiera que ustedes fueran libres como yo soy, a excepción de estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey Agripa y el gobernador Festo y Berenice, que era la esposa de Agripa, y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa digna de muerte, amén, ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa le dice a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad
si no hubiera apelado a César. En otras palabras, ellos estaban convencidos de que lo que Pablo les había testificado era una verdad. Ellos estaban convencidos de que la palabra de Dios, amén, había hecho un efecto y que esa misma palabra era la que estaba también trabajando en Agripa el rey, amén. Y él está casi a punto, aleluya, de convencerse de esa verdad, pero dice que por poco. ¿Sabe qué? El por poco no ayuda en nada aquí a este hombre. Cuando él muere, él no se fue salvo. El hecho de que usted venga y escuche un mensaje y diga, por poco me convencen de pasar, eso no lo salva. Si se muere, se perdió. Ese por poco no garantiza nada. Aquí el por poco, hermano amado, hay que traducirlo a algo diferente. Hay que tomar decisiones. El por poco no es una decisión, es una duda. Y Dios nos está llamando a nosotros a que no seamos personas que dudemos. Dios nos está llamando a nosotros a que nos convenzamos de que la verdad de Dios revelada en su palabra es la única que nos puede hacer libres. ¿Cuántos dicen amén? Es la única que nos puede hacer libres. No hay que decir por poco yo me hago evangélico, por poco y paso al frente, por poco y acepto a Cristo, por poco y hago tal cosa. Eso no te va a salvar. Cuando una persona muere sin Cristo y tenga que comparecer ante el trono de Dios, no va a decir al Señor, Señor, tú sabes que por poco que te acepto. Tú sabes que yo iba a la iglesia y llevaba una Biblia y por poco, tú sabes que estuve así, Señor, de pelito. De pelito casi te acepto, Señor. Deberías de darme una oportunidad. Eso no vale. Ese no es un asunto de por poco, ni que casi, ni que por un pelito. Este es un asunto de tomar decisiones. En la vida hay que tomar decisiones, así como todas las decisiones que usted ha tomado. Pero en cuanto a nuestra relación personal con Dios, tiene que ser una decisión sin lugar a dudas. Una decisión de estar convencido de que solamente en Cristo Jesús nosotros podemos disfrutar de algo diferente, que solamente en Cristo podemos disfrutar de una vida eterna, solamente en Cristo. No es por poco, no es que casi. Por poco y que oigo al pastor predicando, si no hubiera sido que me detengo aquí a trabajar con el niño. Por poco que hubiera escuchado el mensaje, estuve así de escuchar el mensaje, si no es porque me llamaron por teléfono. Por poco, ese por poco, señores, no vale nada. En este caso aquí no valió nada. En otras palabras, cuando salga de este lugar, usted no puede salir pensando que hizo bien en su corazón o en su mente, diciendo, yo por poco entiendo eso, por poco hago tal cosa, por poco que le sirvo a Dios, por poco y que obedezco a Dios, por poco. Ese por poco no quiere decir que obedeciste. No hiciste nada. ¿Cuántos están acá? Para Agripa dice, por poco me persuades, por poco me convences a que me haga cristiano. Por poco. Pero no se hizo cristiano. ¿Por qué? Porque el por poco no garantiza nada. Aquí lo que garantiza, repito y reitero en esto, hermano, es decisiones. Las decisiones que nosotros tomemos a favor de nuestra eternidad en Dios y con Dios es lo único que va a hacer la diferencia. No es el por poco. Ese por poco no te va a garantizar nada. Por poco me tomo la medicina. ¿Y por qué está así, hermano? Todo enfermo. Es que mire, hermano, por poquito me tomo la medicina, pero no me la tomé. Y al no tomármela, estoy aquí todo cacreco. Pero por poco me la tomo. Pero no te la tomaste y ahora está pagando la consecuencia. Por poco le hago caso, amén, allí al semáforo. Por poco me paro, pero no me paré y ¡pum! Me detuvo el camión. No es por poco. Es que hay que tomar una decisión. Y de eso se trata aquí. En la Biblia estuve revisando la Biblia buscando esa frase por poco. Hay 4. En toda la Biblia hay 4. Pero una de ellas no es relacionada, amén, a este asunto de tomar decisiones sin tener lugar a dudas. Ahora, pero las otras 3 sí hablan de eso.
Por ejemplo, a mí me llama poderosamente la atención el Salmo 73, versículos 1 y 2. El salmista Asaf, que era un líder de alabanza, era un líder de adoración. El salmista, hermano, el hombre que dirigía el coro, el hombre que dirigía la música, el hombre que dirigía la adoración en el templo de Dios en los tiempos de David. Este hombre que a su cargo tenía un montón de músicos y cantores. De pronto llegó la flojera a él, de pronto llegó el momento débil a su vida. De pronto llega la situación que dice él así, versículos 1 y 2. Fíjese bien, porque este mensaje lo he dividido solamente en dos partes. La primera que le estoy hablando, que es el por poco de Agripas, que por poco me persuade a ser cristiano. Ese por poco habla de la frustración de no haber alcanzado algo. En el caso de Agripa, ese por poco de Agripa, por poco me persuade a ser cristiano, habla de la frustración de no haber alcanzado algo. Ahora, en el caso del salmista, voy a hablarle entonces del por poco que produce satisfacción de que algo no haya sucedido. ¿Qué quiere decir esto? Leamos rápidamente. Salmo 73, versos 1 y 2. Ciertamente es bueno Dios para con ¿quién? Para con Israel, para con los limpios de corazón. Y dice el salmista, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Y luego dice, por poco resbalaron mis pasos. Cuando usted ve la historia completa del Salmo 73, usted se da cuenta que la situación en la que se encontraba el salmista Asaf, que es quien escribe este salmo, él estuvo a punto, porque a punto de resbalar. Dice, por poco que mis pasos se resbalan, por poco y que dejo el camino del Señor, por poco y que dejo el ministerio, por poco y que dejo de servir a Dios, por poco y que me voy al mundo. Gracias a Dios que no se fue. Ahora, pero ¿qué fue lo que lo libró a Asaf para decir, por poco mis pies resbalan? Estuvo así de pelo de irse. La situación, el estar poniendo los ojos en los impíos, en los mundanos. Si usted lo ve más adelante, eso es lo que dice. ¿Por qué por poco resbala él? Porque dice la Escritura, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. En otras palabras, el salmista, por poco el director de las alabanzas, el director que dirigía la orquesta en el templo, amén, se puso a ver a los impíos, se puso a ver que los impíos caminaban con arrogancia y que disfrutaban del mundo y que hacían esto y lo otro y como que no les pasaba nada, y esto le dio envidia, amén, a este hombre Asaf. Dice, tuve envidia. Vi que ellos no tienen congoja por su muerte, no se preocupan. Porque usted ve que eso es lo que pasa con el pecador. El hombre que anda en el pecado, a él no le preocupa. Él no anda pensando en la muerte. Porque el hombre que está en pecado, él piensa que nunca se va a morir. Por eso es que el salmista dice, tuve envidia de ellos. Lo vi prosperar. No se preocupan por su muerte. Lo veo entero, lo veo vigoroso, dice. Lo veo como que no pasan trabajo como los otros mortales. No son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. ¿Qué es lo que está viendo el salmista? El salmista está viendo al impío. Amén. El salmista está viendo aquí, Asaf está viendo a aquellos que no le sirven a Dios, aquellos que andan de lo más tranquilo y como que lo ve que prospera, y por eso él se llena de envidia. Y dice él, casi se resbalan mis pies. Por poco dice. Por poquito. Amén, resbalaron mis pasos. Ahora, ¿cuál es la diferencia en el por poco de Agripa y el por poco de Asaf? Agripa estuvo así de ser salvo y se pierde la bendición. El salmista estuvo así de caer de la gracia de Dios, pero sin embargo reaccionó. En el caso de Agripa estuvo así de ser salvo, pero fue indiferente. No le importó, agarró a su mujer y se fueron. Dice, este hombre estuviera libre si no hubiera sido llevado a Pilato, ya él estuviera libre.
Y Pablo dice, no, si yo estoy libre, estoy mejor que ustedes, excepto estas cadenas. Yo estoy mejor que ustedes. Y quisiera yo que ustedes estuvieran como yo, a excepción de las cadenas. Pablo le está diciendo, lo que yo tengo es mucho mejor, pero sin embargo a Agripa no le importó. Y Agripa prefirió perderse la bendición de ser salvo y simplemente decir, llenarse su boca para decir, por poco me persuades a ser cristiano. Este hombre frustró para sí mismo el plan hermoso y maravilloso que Dios tenía para que él fuera salvo. Y se dejó llevar por su criterio humano, se dejó llevar por su arrogancia, por el hecho que van a decir si soy el rey Agripa y si me ven aquí que Pablo ora por mí, que yo acepto a Jesús, ¿qué van a decir? ¿Sabe que eso es lo que mucha gente, amén, la piensan por eso para ser salvo? Y como Agripa prefieren perder la salvación por poco que paso. Mire, el mensaje me tocó, pero no quise pasar. ¿Por qué? Porque Agripa pensó en sí mismo. Agripa pensó en su reputación como rey. Agripa pensó en su fama. Y él dijo, si yo me hago cristiano, entonces se van a burlar de mí probablemente. Y eso es lo que hace que mucha gente hagan lo mismo que Agripa. Por poco que me decido por servir al Señor. Pero pensándolo bien, ¿qué van a decir mis amigos? ¿Qué van a decir las personas que me conocen? ¿Qué van a decirme? Que se van a burlar de mí, se van a reír de mí. Así como se rieron de Pablo. Y a Pablo le decía a Festo, que era el gobernador, le decía, a ti te tienen loco las letras, te matan. Pero sin embargo Pablo tenía la seguridad más grande, que es la misma que usted y yo tenemos, los que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Esa seguridad de saber que yo aquí, usted allí, somos libres en Cristo Jesús. Que podemos disfrutar nuestra vida a plenitud sin necesidad de más nada. Porque el Señor nos ha dado esa libertad. Pero Agripa la perdió. La dejó pasar. Asaf, aquí nos escribe la escritura que él estuvo también a punto de resbalarse por estar viendo a los impíos, por estar viendo a los mundanos. Y cuando ya él estaba casi que se decidía, como pueden quizás haber más de alguien pensando, ya casi que me voy de la iglesia, ya casi que no vuelvo más al templo, ya casi que no, creo que ya yo no voy a seguir más en la iglesia o en el evangelio. ¿Sabe que el salmista Asaf estuvo así también? Por eso él dice, casi se deslizan mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Ahora, ¿qué fue lo que hizo el salmista? Amén. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia en el caso del salmista Asaf? ¿Qué fue lo que lo llevó a él a pensar que los impíos estaban mejores? ¿Sabe qué fue lo que lo llevó a él? Pensar que los impíos vivían mejor que él. Porque es que él se había desconectado. Y cuando el hombre se desconecta con Dios, cuando la persona empieza a quitar la mirada del Señor para ponerle en el mundo, para ponerle en los impíos, para poner en las cosas que hacen los mundanos, eso te va a debilitar. Y por eso el salmista estaba aquí ya casi que resbalaba, casi que se iba para el mundo. Y dice la escritura, hermano amado, cuando pensé saber esto, fue duro trabajo para mí, dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, versículo número 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. ¿Qué fue lo que hizo que el salmista, amén, recapacitara? Ir a la casa de Dios. Mientras él se apartaba, mientras él estaba viendo a los mundanos, él estaba pensando que esto no pasaba ningún problema, que estos vivían felices, que no estaban preocupados por si se morían o no se morían, que estos tenían todas las cosas para bien, etcétera, etcétera. Sin embargo, el salmista, cuando se puso a ver eso, parece que esto como que le trajo un enfriamiento y él como que ya ni quería ir al templo, como que dijo, ya no voy a seguir tocando más la música, ya no voy a seguir adorando a Dios, ya casi se resbalaba, ya estaba casi a punto por poco de apartarse del Señor, pero hizo algo importante. Dice, hasta que entrando en la casa de Dios. ¿Y qué es lo que el hombre necesita? El hombre necesita, nosotros todos necesitamos tener nuestra mirada puesta en el Señor. Necesitamos tener nuestros ojos puestos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. No se puede estar viendo al mundo, no se puede estar viendo al mundano.
Y estar envidiando y, ay, como quisiera yo estar haciendo lo que ellos hacen. Miren el verano, ellos que más tranquilos, que se levantan los domingos, no tienen preocupación de ir para el templo. Y nosotros tenemos que levantarnos los domingos con el sol que viene ahora, el calor que viene ahora. Y tenemos que levantarnos los domingos para ir a la iglesia. Pero yo veo a los mundanos que se levantan en la mañana de lo más tranquilos, no están preocupados por ir al templo como nosotros. Esos solamente se levantan, amén, y se montan en sus carros y se van para las playas. Ellos no están preocupados por nada, porque ellos no conocen a Dios. Porque ellos no conocen, amén, acerca de lo que es la verdadera libertad. Pero usted y yo, hermano y hermana, usted y yo sí hemos conocido la verdadera libertad. Y por eso es que para nosotros debe ser causa de placer, debe ser causa de gusto, debe ser un privilegio cada día que tengamos la oportunidad de venir al templo, venir con gozo y no estar pensando y decir, yo que por poco que me voy a la iglesia del mundo. Por poco que me voy al mundo, deje de estar viendo al mundo, estemos mirando a Jesús, estemos mirando a Cristo, sirvámosle con entusiasmo. No haga como Agripa, que se hizo el indiferente. Por poco y que me convence de que me haga cristiano. Más bien hagamos como Asaf. Asaf estuvo a punto de morirse espiritualmente. Por poco resbalan mis pasos. Por poco que deslizan mis pies. Pero cuando entré en el santuario de Dios, eso es lo que detuvo a Asaf. Cuando entré en el santuario de Dios, comprendí que lo que me parecía a mí que era bueno en el impío, a ellos lo que les espera es un fin que ya Dios tiene determinado para su vida, conforme al mismo versículo 17. Comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer, como han sido asolados de repente. Amén, perecieron, se consumieron, amén, de terrores, perecieron, dice, amén, se consumieron de terrores. El impío, el que no conoce a Dios, a ese le espera algo que usted no quisiera estar allí. Por lo tanto, usted y yo disfrutemos y no estemos pensando en que sí, que por casi o por poco o que si aquí o si asá. Hermano amado, tomemos la decisión de mantenernos firmes sirviendo a Dios. Y el que no conoce a Dios, no dude en su corazón. El que está fuera del camino de Dios, si hay alguien viéndome por el Facebook, el que no conoce a Jesús, esta es su hora. No diga por poco me convencen por medio del Facebook. Ya estaba casi que lo aceptaba el Señor. En estos días pasados estaba haciendo la transmisión por Facebook Live y el Señor me llevó a hablar rápidamente allí, a hablar acerca del adulterio antes de hacer la oración, y estaba hablando yo, pasé unos 10 minutos hablando acerca del adulterio. Cuando inmediatamente me entra un escrito de una persona desde Costa Rica diciéndome, pastor, esa palabra es para mí. Oh, yo quiero arrepentirme, yo estoy en adulterio, yo quiero pedirle perdón a Dios. Este hombre, el enemigo lo había engañado y hice la oración, se reconcilió con Dios. Pero este hombre estuvo, hermano, engañado por el pecado. Y por poco, si no es que se detiene a tomar la decisión y se ha mantenido en contacto conmigo y me escribe. Pero cuando el hombre no se detiene a pensar seriamente en lo que es la vida eterna en Dios o en Cristo, su futuro va a ser terrible. Su futuro va a ser terrible. Por eso es que en esta tarde, el mensaje de hoy, amén, que le puse como tema por poco, yo quiero invitarle a usted a que usted también piense. Quizás está batallando alguno como Agripa. ¿Paso o no paso? ¿Acepto o no acepto? ¿Me reconcilio o no me reconcilio? ¿Le pido perdón a Dios o no le pido perdón a Dios? Dejo de hacer lo que estoy haciendo porque ahí dentro de la iglesia hay personas que saben que están haciendo cosas indebidas. Hay personas que están caminando mal. Sus pasos están casi que se caen.
Pero hoy el Señor te trae este mensaje para decirte, mira tú, que por poco y te sigues hundiendo más. A ti te vine a hablar, te dice Dios. A ti te quiero hablar, a ti te quiero salvar. A ti que piensas, aleluya, que nadie te ve. Pero dice Dios, yo te estoy viendo. Yo sé en qué camino andas. Detente. Asaf dice, por poco resbalan mis pasos. Agripa dijo, por poco me persuades a ser cristiano. ¿Cómo afecta esa palabra? ¿O de qué manera puede esa palabra o esa expresión estar afectando a más de alguno de entre nosotros? Por poco. Por poco me salgo de la iglesia. Por poco hago tal cosa. Por poco. Hermanos y hermanas, es tiempo de tomar decisiones importantes en nuestras vidas. Este último testimonio es de Dorothy, una mujer cristiana. Pero su marido, que se llamaba Carl, no lo era. Y Carl había ido a la escuela dominical cuando él era un niño. Pero había dejado de ir a la iglesia una vez que él llega a ser adolescente, deja de ir a la iglesia. Su esposa Dorothy buscaba que Carl asistiera a la iglesia con ella, pero él siempre tenía otras cosas que prefería hacer los domingos o los días que había culto. Las únicas veces que este hombre fue visto en la iglesia fue para las bodas. O sea, en las bodas allí estaba él, en el templo. Es como mucha gente que no viene a la iglesia, no es en boda o en velorio. Y este Carl siempre estaba en la iglesia, pero solamente cuando habían bodas. Le encantaba la caza y la pesca. Y si no estaba haciendo eso, él dormía los domingos y el resto del tiempo lo pasaba en el restaurante local. Carl era un buen marido, era honesto y era un buen ciudadano. Aunque bebía cerveza, nadie podía decir que él era un borracho. Un día, en la iglesia donde su esposa Dorothy se congregaba, había un recital de piano. Y su nietecita iba a participar tocando el piano, a lo cual Carl fue aceptando la invitación de su nieta. Al principio, Carl se sintió un poco fuera de lugar entre toda la gente de la iglesia, pero fue sorprendido por la forma en que le dieron la bienvenida. El sermón que él escuchó fue acerca de la necesidad de ser salvo. El mensaje fue hecho casi como a la medida para él, según después él expresó. Él había oído esas cosas en la escuela dominical cuando él era un niño, pero él en esta ocasión escuchó con mucha más atención el sermón. El predicador terminó su sermón y pidió a los que querían ser salvos que vinieran al altar mientras cantaban el himno de invitación, tal como soy. El pastor vio que Dios estaba tratando con Carl. Y en ese momento oró para que este hombre se levantara. Y Carl quería pasar, pero sin embargo eligió quedarse sentado en su asiento. El culto terminó y él salió del templo. El lunes este hombre se dirigía a trabajar, pero estaba nevando. Las carreteras estaban resbaladizas. Y cuando él iba acercándose a un letrero de detenerse en la carretera, puso el pedal hasta el fondo y las llantas del vehículo no respondieron, sino que siguió su vehículo hasta que se escuchó un golpe ensordecedor. El vehículo de Carl fue chocado por un camión pesado. Aquel hombre murió instantáneamente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasaría con este hombre? ¿O qué pasó con este hombre? Es difícil nosotros pensar que este hombre en el momento en que murió, por el hecho de haber estado el domingo en la iglesia, que ya entonces fue salvo. Pero hermano, por lo menos fue el domingo a la iglesia. Si se fue, a lo mejor ya fue su salvación. Él estuvo a punto. A él le hicieron el llamado. Pero él por poco se puso de pie. Por poquito, pero no lo hizo. Y se fue sin tomar la decisión. No quiso escuchar la voz de Dios.
Y así hay personas hoy, personas que vienen a nuestros templos, que Dios les está hablando, que Dios conoce que ellos también pueden, hermano, amén, perecer en cualquier instante, sea hombre, sea mujer, sea un joven o sea un niño. Todos y cada uno de nosotros podemos perecer en cualquier momento. Por eso es que Dios nos hace una invitación, nos hace un llamado, así como Pablo le dijo a Agripa: ¿crees, oh rey Agripa? Yo sé que crees. Así dice Dios en esta hora. Aquí hay gente que saben que lo que se predica aquí es una verdad. Aquí todos los que estamos hoy sentados en este templo, en este santuario, todos sabemos que la vida se puede acabar en cualquier momento. Y que si usted muere hoy, y si usted no toma la decisión firme de servirle a Dios, el hecho de haber estado sentado en una silla de templo no garantiza que usted se salva. Lo que garantiza su salvación es que usted tome la decisión firme de decirle a Jesús: Señor, te pido que me perdones. Te pido que me ayudes y hoy te quiero aceptar como mi único y suficiente Salvador personal. Eso es lo que hace la diferencia. Y hoy yo quiero invitar a la iglesia presente aquí, amén, a los que estamos aquí. Y si entre nosotros hay alguien que esté descarriado, si entre nosotros hay alguien que no está seguro de su caminar en el Señor, yo quiero invitarle a que hoy usted también pueda tomar una decisión firme. No diga por poco, sino diga: lo hice, lo voy a hacer con seguridad. Quiero invitar a que la iglesia se ponga de pie y ore al Señor juntamente conmigo. Ore al Señor juntamente conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos, te adoramos y te bendecimos. Yo te exalto y te adoro, Padre, porque tú eres nuestro Dios y eres nuestro Rey, que nos amas con amor inefable. Señor, tú nos conoces a cada uno de los que aquí estamos. Tú sabes bien, Señor, cómo está nuestra vida. Sabes bien, Señor, qué pasos andamos dando, dónde estamos yendo, qué estamos pensando. Tú conoces bien, Señor, cuáles son nuestras prioridades. Y Padre amado, en el nombre de Jesús, que no hagamos como hizo este hombre Carl, Dios mío, que pudo haber sido salvo, pero rechazó la invitación. Así hay vidas, Padre, que necesitan tomar decisiones. La decisión más importante es de aceptarte a ti, es de confiar su vida en las manos tuyas. Y en esta hora yo te pido que tú redargullas y convenzas, que tú, Señor eterno, obres y ministres a cada uno de los que aquí estamos, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo te pido que tú, Jehová, hagas el milagro. Si hay alguien entre nosotros, sé que todos somos de la congregación, la mayoría somos hermanos, amén, que hemos confesado a Jesús. No obstante a todo eso, puede ser que usted esté en la misma situación de Asaf. Casi se me resbalan los pasos, por poco que estoy viendo al mundo y por poco que mis pies resbalan. Yo quiero invitarle que usted hoy tome la decisión de decirle a Jesús: Señor, perdóname, te necesito. Amén. Te necesito, Señor. Te necesito en mi vida. Aleluya.